En este video intentaremos develar uno de los grandes misterios de la actualidad. Este es un tema que genera mucha controversia. Como bien dice en el título, estamos hablando del viaje a la luna. Muchas personas piensan que esto fue cierto, por el contrario, muchas otras piensan que fue falso. En este video analizaremos el tema. En nuestro video anterior, cosas que creías ciertas pero increíblemente son falsas, preguntamos si querían que hagamos un video del tema. Como dijeron que sí, aquí está. En este video hablaremos de la llegada a la luna el 20 de julio de 1969. El tan famoso alunizaje fue televisado y visto por miles y miles de personas. Se realizó en plena Guerra Fría. La misión en cuestión fue el Apolo 11. Fue tripulada por Estados Unidos. Su objetivo era lograr que el ser humano caminara por la superficie de la luna. Demostrar su poderío en esta carrera lunar, en esta Guerra Fría. Aunque muchas personas creen que efectivamente esto ocurrió, algunas piensan que no fue así. Aquí analizaremos sus argumentos. El primer punto que vamos a tocar es un argumento muy conocido. Se trata de una pregunta simple. Si el hombre llegó a la luna en 1969, ¿por qué no siguió haciéndolo hasta el día de hoy? Ya pasaron casi 50 años, más aún teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos mucha más tecnología que hace tiempo. Antes de seguir con el video, quisiera que comentes qué opinas de este argumento. ¿Piensas que es razonable o por el contrario que no lo es? La realidad es que a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, a la luna no se llegó solo una vez, sino más de 65 veces. Esto que al principio puede sonar un disparate, no lo es. Antes del tan famoso alunizaje ya se había llegado a la luna. Por ejemplo, en septiembre de 1959, la Unión Soviética lanzó una nave espacial hacia la luna. Esta fue la primera misión lunar con éxito. Se trataba de una nave no tripulada. Esta nave impactó contra la luna. Un impacto preparado. De hecho, ese mismo año, la Unión Soviética mandó una nave a la luna. Este fue un sobrevuelo no tripulado. Captó la primera fotografía de la cara oculta de la luna. Nuevamente, en 1964, Estados Unidos realizó un impacto no tripulado. Transmitió más de 4.000 fotografías antes de estrellarse. En 1966, la Unión Soviética realizó un alunizaje no tripulado. Primeras imágenes de la superficie de la luna. También hizo lo mismo el mismo año Estados Unidos. Estas son solo algunas de las misiones que llegaron a la luna antes del alunizaje. Hubo muchas más misiones que llegaron, también muchas otras que terminaron en fracasos. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, después del alunizaje sí que hubo otros viajes. A 4 meses de que el primer hombre en la historia pisara la luna, Estados Unidos lanzó otro alunizaje, esta vez también tripulado. Nuevamente en 1971, otra vez por Estados Unidos. Depositaron en la luna un todoterreno tripulado. Esta fue la primera utilización de un coche lunar. En 1976, la Unión Soviética lanzó un alunizaje no tripulado. Esta fue la última misión de la Unión Soviética. Trajo 170 gramos de muestras lunares a la Tierra. En 1990 también se lanzó una nave no tripulada para que orbite la Luna. También en 2003 Europa lanzó un orbital no tripulado. Muchos otros países mandaron misiones que llegaron a la Luna. China, India, Hong Kong, Reino Unido, Corea del Sur y muchos otros. Armstrong y Aldrin no fueron las únicas personas en pisar la Luna, solo los primeros. Ahora vamos con otro argumento muy interesante. Algunas personas piensan que todo esto ocurrió en un estudio. Una supuesta prueba de eso sería que la bandera se agita. En el alunizaje se puede ver claramente cómo la bandera norteamericana se agita, algo teóricamente imposible en un medio en el que supuestamente no hay atmósfera, no hay viento. En otras palabras, no dispone de aire en movimiento. La primera idea para responder a este argumento es que la bandera se mueve porque los astronautas la clavan en el suelo. Por inercia continúa el movimiento. Luego de un tiempo, la inercia por el impulso que le proporciona el astronauta se acaba. Por la falta de aire, esta se queda quieta.
De hecho, los cazadores de mitos hicieron una prueba muy interesante. Realizaron una comparación. Pusieron una bandera agitándose en una cámara de vacío. Esto es, sin aire alrededor de la bandera. Otra también agitándose en una presión atmosférica normal. Esto quiere decir con aire alrededor de la bandera. Nuevamente se llegó a la conclusión de que la razón de que se mueva es el impulso que le da el astronauta. Sin importar si hay o no aire, la bandera se va a mover al estarla manipulando el astronauta. Pero cuando este movimiento se gasta, la bandera queda inmóvil. Además, como en la Luna no hay atmósfera, la bandera se moverá por más tiempo, más de lo que lo haría aquí en la Tierra. Sumado al hecho de que al haber menos gravedad, las físicas son distintas. No es tanta la fuerza que lucha contra el movimiento. Otro argumento es que teóricamente se puede ver en el video múltiples fuentes de luz. Recordemos que en la Luna la única fuente de luz es el Sol. Se supone que todas las sombras proyectadas tienen que ser paralelas. Por el contrario, las sombras son cónicas. Parecen provenir de distintas fuentes. La idea es que esto sería así porque fue producido en un estudio de grabación, suponiendo que en este no hubieran tomado en cuenta que tenían que trabajar con una sola luz. ¿Esto realmente es así? ¿Esta es la prueba indiscutible de que esto es una farsa? En la Luna, las sombras son muy oscuras. Luego de dar sus primeros pasos, una de las primeras observaciones de Armstrong era justamente que las sombras eran muy oscuras. Le dificultaban la visión al caminar con la fuente de luz de espaldas. Esto hasta el punto de no poder saber con precisión dónde dar el próximo paso. Sucede que la superficie de la Luna tiene una bajísima reflectividad. De hecho, solo el 7% de la luz que llega a la Luna es reflejada por el suelo. El paisaje de la Luna es muy irregular, sumado que el cielo es completamente negro. Una de las mayores causantes de confusión acerca de la supuesta falsificación de imágenes son las sombras que se proyectan en diferentes direcciones. Como dijimos, esto tendría que ser por varias fuentes de luz. De todos modos, hay otra explicación. En la Luna, tanto como en la Tierra, las sombras podrían variar, en apariencia, su orientación. Esto por la simple razón de encontrarnos en un terreno irregular. Esto explicaría por qué la orientación de las sombras no parece ser la misma. Aunque si lo pensamos un poco más, el argumento de las sombras no tiene mucha lógica. Si realmente hubiera varias fuentes de luz, deberían verse varias sombras por cada objeto. Esto no sucede en ninguna imagen. En varias misiones del Apolo, los astronautas tuvieron dificultades a causa de las sombras, a causa de los engaños producidos por la ondulación del terreno. Reportan situaciones en las que, a juzgar por las sombras, intuían que el descenso en alguna pendiente era mucho mayor de lo que en realidad era. Suelos planos que parecían caídas, hendiduras que parecían más profundas por la oscuridad. Aquí hablamos únicamente de algunos argumentos. La realidad es que hay muchos más, de hecho algunos bastante sólidos. Aunque también existe la prueba definitiva, algo que sin lugar a dudas demostrará si el viaje fue real o falso. Si quieres que hagamos un video analizando los demás argumentos, dando la prueba definitiva que aclarará este asunto, comenta y comparte. También por favor comenta qué opinas de los argumentos dados. ¿Tienes otros argumentos? ¿Cuál piensas que es la prueba definitiva? Veamos cuánta gente cree que el viaje a la Luna fue real. ¿Cuántos no lo hacen? Si te gustó el video, revisa el canal, tenemos muchos videos interesantes. Esto fue Usted está aquí, ciencia, curiosidades, análisis y noticias, divulgando la verdad y combatiendo la desinformación.